En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siento la necesidad de tu vida para vivirla. Quiero vivir de ti para que tú hables en mí y no yo, y puedas tú hablar lo que quieras y como mejor lo quieras. El trabajo y las almas son tuyas. Yo solo te presto mi voz y mi intención, y tú hazlo todo. Me abandono en tus brazos, Jesús y Reina Mamá. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la lectura del volumen 2, correspondiente al 14 de marzo de 1899, cuyo título dice: La maldad de los hombres obliga a Dios a castigarlos. Esta mañana mi dulcísimo Jesús, transportándome junto con Él, me hacía ver la multiplicidad de los pecados que se cometen, y eran tales y tantos que es imposible describirlos. También veía en el aire una estrella de grandes dimensiones que en su circunferencia contenía fuego negro y sangre. Daba tal miedo y temor mirarla, que parecía que fuera menor mal la muerte que vivir en tiempos tan tristes. En otros lugares se veían varios volcanes que, abriendo otros tantos cráteres, debían arrasar los pueblos cercanos. También se veían gentes sectarias que iban incendiando, etcétera, etcétera. Mientras veía esto, mi amable pero muy afligido Jesús me dijo: ¿Has visto cuánto me ofenden y lo que tengo preparado? Yo me retiro del hombre. Y mientras esto decía, nos retirábamos los dos a la cama, y veía en este retirarse de Jesús de los hombres. Ellos se ponían a hacer acciones más feas, más homicidios. En una palabra, me parecía ver gente contra gente. Cuando nos retiramos, me pareció que Jesús se puso en mi corazón y empezó a llorar y a sollozar, diciendo: Oh hombre, cuánto te he amado. Si tú supieras cuánto me duele tener que castigarte, pero mi justicia me obliga a esto. Oh hombre, cuánto lloro y cuánto me duele tu suerte. Después continuaba dando desahogo al llanto y de nuevo repetía esas palabras. ¿Quién puede decir la pena, el temor, la aflicción que se sentía en el alma, especialmente al ver a Jesús tan afligido y lloroso? Yo hacía cuanto más podía para esconder mi dolor y consolarlo, y le decía: Oh Jesús, no sea jamás que castigues a los hombres. Esposo santo, no llores. Así como has hecho otras veces, así harás ahora. Derramarás en mí tu ira, me harás sufrir, y así tu justicia no te obligará a castigar a las gentes. Jesús seguía llorando y yo repetía: Escúchame, ¿no me has puesto en esta cama para que sea víctima por los demás? ¿Acaso no he estado dispuesta a sufrir las otras veces para evitar los castigos a las criaturas? ¿Por qué ahora no quieres hacerme caso? Pero con todo y mis pobres palabras, Jesús no se calmaba de llorar. Entonces, no pudiendo yo resistir más, también di rienda suelta al llanto y le dije: Jesús, si tu intención es castigar a los hombres, a mí no me resiste el alma para ver sufrir tanto a las criaturas. Por eso, si realmente quieres mandar flagelos y mis pecados no me hacen ya merecer sufrir yo en vez de los demás, quiero irme al cielo. No quiero estar más en esta tierra. Después llegó el confesor, y habiendo sido llamada por la obediencia a devolver en mí misma
Jesús se retiró y así terminó todo. La mañana siguiente continué viendo a Jesús retirado en mi corazón y veía que las personas veían hasta dentro de mi corazón y lo pisoteaban. Veía que las personas venían hasta dentro de mi corazón y lo pisoteaban, lo ponían bajo sus pies. Yo hacía cuanto más podía para defenderlo. Y entonces Jesús, dirigiéndose a mí, me dijo: ¿Ves hasta dónde llega la ingratitud de los hombres? Ellos mismos me obligan a castigarlos sin que pueda hacer de otra manera. Y a ti, querida mía, después de que me has visto sufrir tanto, te sean más queridas las cruces y sientas cómo deleites las penas. Bien, es un escrito que, a pesar de que el Señor se lo dictó a Luisa en 1899, hoy, en el 2020, es la fotografía de nuestra realidad. Y junto con Luisa, el Señor nos lo está contando a cada uno de nosotros. Y entonces, nosotros también, con el acto preventivo que le pedimos a nuestro Señor, que nos preste sus pensamientos, sus miradas, sus latidos, su mismo corazón, ¿verdad? Sus ojos. Nosotros también podemos ver los pecados que se cometen. Y Luisa decía que eran tales y tantos que era imposible describirlos. Y cuando nosotros vemos en otros países el aborto desenfrenado, hasta para una mamá con 9 meses de embarazo, el día antes de su parto, ella puede decidir sobre la vida de ese bebé, y en lugar de tenerlo y darlo en adopción, ella puede decidir terminar con la vida del bebé porque no lo quería, porque venía con una malformación, por lo que sea, ¿verdad? Pero sobre todo, eh, ya no se necesita una justificación de que el niño venía enfermo, que no iba a sobrevivir, sino que son bebés 100% saludables donde una mamá decide terminar con su vida. Hemos visto almas llenas de odio hacia Dios que apostatan sobre su fe, tal vez sobre el sacramento del bautismo, y son capaces de hacer aberraciones dentro de un templo, de prenderle fuego, de ponerle una bomba, de sacar las imágenes sagradas que hay ahí, de profanar los sagrarios, ¿verdad? Y ahora, a través de redes sociales, del mismo internet, de la televisión, vivimos las realidades de todos los países a la vez, y donde vemos los pecados atroces que cometen contra Dios, que es imposible describirlos. Y entonces el Señor le permite a Luisa contemplar las consecuencias de nuestros propios pecados, porque es de esta generación que el Señor habla. Y entonces Luisa siente miedo y temor de ver lo que podía suceder, de las tantas muertes que estas catástrofes iban a causar, del mismo mundo que se rebelaba contra las criaturas, hasta terminar de arrasar con pueblos enteros. Y también Luisa veía cómo la gente no se cansaba de hacer el mal. Y esto
producía en nuestro Señor aflicción, dolor. Y el Señor le comenta a ella con tanto dolor y llanto cuánto se siente ofendido y lo que la justicia divina prepara para la criatura. Porque el Señor lo dice, y esta es la frase que debemos guardar en el corazón: yo me retiro del hombre. Llegó el momento en que ya la soberbia llegó a tal grado, la indiferencia hacia Dios, la frialdad, la maldad, que el Señor se retira de la criatura. Y entonces, al retirarse de la criatura, pues la creación se pone en contra de cada uno. Y entonces, después de ese peregrinar en contemplar lo que la justicia divina tiene preparado para el mundo ante la indiferencia y la soberbia de la criatura, entonces Luisa, acompañada por Jesús, ya de nuevo en su cuarto, ¿verdad? Eh, Luisa describe ese retirarse de Jesús de los hombres, que lo que causaba era mayor maldad. Y entonces contempla acciones más feas, más homicidios, gente contra gente, porque ese amor a Dios y amor al prójimo ya no está más. Lo que nos hablaba el Evangelio, de que cuál es el mandamiento más importante. Y los sacerdotes sabían cuál era, puesto que eran conocedores de la ley. Sin embargo, por poner zancadilla a nuestro Señor, entonces hacen la pregunta. Y el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y el segundo, y de igual importancia, al prójimo como a ti mismo. Pero entonces, si Dios ya no reina en el corazón de la criatura, mucho menos le va a importar lo que suceda en el otro Jesús que vive a la par. Y entonces Luisa describe una y otra vez el llanto doloroso de nuestro Señor. Y el Señor vuelve a expresar cuánto te he amado. Y eso nos debe remarcar a usted y a mí. Ese amor de Dios que está presente en cada cosa. El Señor nos sale al encuentro en cada cosa, en cada situación, en cada persona. Es amor de Dios para usted. En la misma creación, en el sol que amanece cada día, en la lluvia torrencial o en el aguacerito leve que deja rocío en las plantas, en los animalitos, en los alimentos. Todo es amor de Dios para nosotros. Y sin embargo, la criatura se creó tal coraza de indiferencia y de soberbia que ya no penetra ese amor de Dios. Y el Señor repite: cuánto te he amado. Y también a Él le duelen esos castigos que debe darle a las almas para que vuelvan a Dios, porque el Señor, si permite un castigo, es para que el alma no se pierda, como un papá corrige a un hijo cuando hace algo malo porque no quiere que el hijo se pierda.
Y el Señor llora y se duele de nuestra suerte cuando estamos perdidos sin Dios, cuando Dios se ha retirado de nuestras vidas. Y seguía el desahogo en llanto. Y Luisa decía que sentía pena, sentía temor, sentía aflicción en el alma al ver a nuestro Señor afligido y lloroso. Pero también nos hemos vuelto insensibles al sentimiento de Dios para con nosotros, porque queremos solo estar bien, no queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos nada que tenga que ver con cruz. Y Luisa dice que ella hacía cuanto podía por esconder el dolor que ella sentía al contemplar a Jesús en tal estado y le pedía que no llorara. Y aquí es donde ella nos muestra el valor de su ofrecimiento y el gran amor que nosotros, conocedores de estas verdades de cielo a través de los libros que Jesús escribió con la mano de Luisa, el agradecimiento infinito que le debemos a ella, porque ella le dice que igual que otras veces, de nuevo el Señor derrame su ira sobre ella, para que ella sufra y así la justicia no caiga para castigarnos a nosotros. Y aquí realmente Luisa nos pone un espejo en el que debemos vernos para aprender de estos nuevos modos de oración que a través de ella el Señor nos enseña a ofrecernos nosotros para sufrir por los demás. La Virgen de Fátima siempre pidió reparación, conversión, sacrificio. Pero hablar de sacrificio en este tiempo es casi una mala palabra, porque yo elijo vivir mi vida porque solo es una y yo debo pasarla lo mejor posible, sin importarme lo que sufran los demás. Jamás yo tener que levantar cruces de los demás para ayudar a alguien que está en situación complicada, no, hombre, con costos lo haré por la familia, con costos, pero si me está costando mucho, pues no. Que ponga la eutanasia para los viejitos, eso que hay que cuidarlos y bañarlos. No, 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 métalo en un asilo y que ahí lo cuiden y paguemos por él, ¿verdad? Y no pensamos que nosotros también vamos a llegar a viejitos si está en la voluntad del Señor y que también alguien tendrá que cuidarnos. Pero realmente pensamos como si no nos fuera a pasar a nosotros. Y no nos ofrecemos a sufrir o a acompañar o a vivir con esas personas la cruz de la edad, de la vejez. Y Luisa dice que el Señor seguía llorando, no había modo de consolarlo. Y entonces ella repite su ofrecimiento de víctima. Y ella le renueva este ofrecimiento diciéndole que tantas veces ella ha estado dispuesta a sufrir
para evitar los castigos de las criaturas. ¿Y cuántas cosas nos habrá evitado a usted y a mí con tal de que tengamos este conocimiento sobre la divina voluntad y nos unamos al ejército de almas que pedimos este reino sobre la tierra? Pero el Señor no escuchaba. Era tal el dolor que el Señor sentía que no recibía el ofrecimiento de ella. Entonces Luisa dice que no pudiendo resistir más, pues ella también soltó el llanto. Y al soltar el llanto, expresa su oración a Jesús, que le sale del fondo de su corazón. Y le dice, si tu intención es castigar a las criaturas, a mí no me resiste el alma verlas sufrir tanto a las criaturas. Si realmente quieres mandar los flagelos y mis pecados no me hacen ya merecer sufrir yo en vez de los demás, pues quiero irme al cielo y no quiero estar más en la tierra. Pero hoy somos nosotros los que estamos en la tierra con este conocimiento que el Señor tiene a bien compartir con nosotros, que llegó a nosotros a través de los sacrificios de Luisa. Entonces hoy nos corresponde a usted y a mí ofrecernos nosotros para sufrir por los hermanos, para que el Señor tenga misericordia del mundo, porque esta catástrofe que describe Luisa que veía es lo que nos corresponde a usted y a mí vivir si el Señor tiene a bien dejarnos con vida. Entonces nuestra tarea es sufrir por los demás. Pero no se asuste, no tenga miedo. No es que el Señor le va a mandar una corona de espinas o la va a crucificar como crucificaba a Luisa, o que usted va a tener estigmas o que usted va a llorar sangre. No. Dentro de las cruces diarias de nuestra vida, esa vida que usted lleva en familia o en soledad, en enfermedad o en salud, en carencia o en bonanza, en los servicios que usted presta en la parroquia, en cocinar con amor para su familia, en atender a sus papás viejitos, en servir a los vecinos y ayudarlos con el quehacer o con alguna tarea, con ir a traerles las medicinas a la clínica. Porque cualquiera diría, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me toca? ¿Por qué yo tengo que atender esos viejitos del frente o de la par? ¿O porque ni son nada mío? Es cierto, no son nada suyo, pero el Señor se los presta para que les ayude a llevar la cruz de la vejez. Y usted se va a ofrecer con amor, como lo hace Luisa en este momento. Y si usted une esa tarea que muchas veces se vuelve cansada y difícil, cuando los viejitos llevan pañales, cuando los viejitos hay que bañarlos, cuando los viejitos están hediondos. Pero ahí es donde el Señor recibe nuestro sacrificio y lo unimos a este llanto y a esta aflicción que el Señor estaba viviendo junto con Luisa en este momento. Y nos ofrecemos a limpiarle las lágrimas de esos viejitos que lloran su soledad, que lloran su pobreza, el no tener una pensión, el no tener que comer, el abandono de sus mismos hijos o nietos.
Y nosotros nos ofrecemos a acompañarlos, a atender al Jesús que vive en ellos, con amor. Entonces no es una cruz la que el Señor le está mandando, no es una enfermedad, no es un padecer, no, tal vez usted es la que tiene o el que tiene salud, buena vida, buen trabajo, buen carro. Pero ¿qué está haciendo usted con esos bienes? ¿Los está poniendo a disposición del Señor o qué está haciendo? Después, dice Luisa, llegó el confesor y la llamó a la obediencia de volver. Y el Señor se retiró y todo terminó. Y sin embargo, dice Luisa que al día siguiente el Señor volvió y estaba retirado de ella, porque cuando Luisa ofrecía su sacrificio, el Señor no castigaba. Y entonces ella veía a Jesús retirado en su corazón. El Señor encontró un sagrario en ella. Luisa fue morada para Jesús en ese momento que el Señor estaba tan dolido con el mundo. Pero entonces, al estar Jesús dentro del corazón de Luisa, venían personas dentro del corazón de ella para pisotearlo a él. Y Luisa dice que ella hacía cuanto más podía por defenderlo. Y este fin de semana tenemos el festejo para el mundo del Halloween y pensaba que esta es realmente la imagen. Hoy que nos obligan a comulgar en la mano y que muchas veces sean sacerdotes o los ministros que reparten la comunión no están tan atentos de las personas para que las personas consuman la presencia real de Jesús en cada hostia. Está tan fácil el robo de hostias para hacer sacrilegios el 31, ¿verdad? Y poner a Jesús bajo los pies de la gente mala. Que entonces usted y yo debemos de ser sagrarios para Él y consumir esa presencia real en nuestros corazones y vamos a recibir ofensas y vamos a recibir improperios tal vez de los más cercanos que van a llegar a nuestro corazón a decirnos groserías o a festejar el Halloween en la propia familia. Y nosotros, nuestra tarea es defender a Jesús. ¿Y cómo lo defiendo? Vamos a hacer horas de la pasión, vamos a estar muy atentos a las reparaciones que debemos hacer por Él. Las mismas reparaciones de Él, no las nuestras, nosotros no sabemos hacerlo, pero unidos a Jesús, unidos a la Virgen María, el Espíritu Santo nos iluminará para que esas reparaciones lleguen al Padre, como llegaban las de Jesús, como llegaban las de la Virgen María, y se eleven para repararle al Señor las faltas de amor que este año van a ser muchas. Y entonces el Señor quiere arrasar con los pueblos. Y la estrella viene en camino para destrozar al mundo entero. Pero lo que el Señor permite en nuestra vida hoy, unido a su pasión,
puede ayudar a reparar tanta ingratitud de las criaturas. Y anteponiendo las reparaciones de Jesús y de la Virgen María, lo que iba a ser por 100 puede hacer que el Señor lo merme. Estamos en los últimos tiempos y debemos de unirnos a las mismas reparaciones del Señor para que Él aminore el castigo que está a las puertas. Y Jesús sufre por tener que castigarnos, porque Él dice, no hay otra manera. La otra manera son las horas de la pasión, donde nos unimos a esas 24 horas de agonía de Jesús, donde Él nos enseña el manual de oración que las almas que intentamos vivir en su voluntad debemos de llevar escritas en el alma, con letras de oro para entregarle al Padre sus mismas reparaciones. Y el Señor le dice a Luisa, después que me has visto sufrir tanto, te deben ser más queridas las cruces hasta llegar a sentir como deleites las penas. Dejemos de quejarnos de lo que no nos gusta, de lo que el Señor permite en nuestra vida. Dejemos de quejarnos de los seres queridos, dejemos de quejarnos del trabajo que tenemos, del esposo que tenemos, de la familia que nos dio, de la comida, del tiempo, de la lluvia. Debemos de unirnos a Jesús para reparar con sus mismas reparaciones, para amarlo con su mismo amor, para que Él no sufra más. Porque somos un ejército. Ya no es solo Jesús orando en su pasión. Ahora hay un Jesús en usted, en mí y en todas las almas que conocen divina voluntad, orando por la salvación de las almas, por la conversión de las almas, clamando misericordia para el mundo entero. No nos cansemos de ofrecernos como víctimas. El Señor no la va a crucificar como crucificaba a Luisa. El Señor le presta su vida diaria para unirla a su vida divina. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.